Si está Mercurio retrógrado o no, creo que no. Se lo preguntaremos a Robert Martínez. Yo creo que no, pero lo parece. Está aquí la tecnología un poco rebelde. Voy a intentar por enésima vez invitar a Claudia al directo. Lo hemos conseguido una vez, pero se ve que no se me oía bien a mí. Hemos cortado. Bueno, la cosa es que sí podemos empezar este directo para hablar del karma, del orden, del caos, de cómo todo interviene, cómo todo, de alguna forma, pues entremezcla, ¿no? Buenas tardes, Claudia. Es como que estamos viajando en el tiempo, ¿no? Porque ya hemos hecho esto antes, pero no va a constar en ningún lugar que eso ha sucedido. Es como si nosotros hubiésemos vivido un loop en una línea de tiempo y aquí estamos, ¿no? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ruye. Buenas tardes, gente. Otra vez empezando. Reseteo y Bueno, empezamos de ¿se nuevo. te escucha bien? Sí, sí, Bien, pero se te perfecto. entrecorta nuevamente. No Pero sé, que se me hace imposible escuchar o que es un poco molesto solo. es un poco molesto porque viene con retraso y los píxeles se te pixelea. Ah, bueno, pero la imagen estás diciendo. La imagen y la Ah, no, no. voz. Ah, la voz también, la voz también. Entonces, bueno, ¿tú crees que está en condiciones de hacerlo? ¿Podemos hacerlo así técnicamente, tú crees? Voy a probar a Ya, desenchufar. Así. ya, dale. No, es la imagen, es la transmisión, no tiene que ver Pues no, claro, es yo todo. la veo bien, te recibo bien a ti, o sea que de entrada tengo buena conexión y antes cuando he cambiado la conexión a 4G se ha quedado colgado el directo, he tenido que colgar. Entonces no sé qué podemos hacer, la verdad. ¿Tú crees que podemos continuar así, de esta forma? Hasta donde lleguemos, supongo, pero yo pienso que ponte nomás los cascos porque Mejor, ¿no? no te sé. Vamos a ver. Es que claro, o sea, no, la conexión Wi-Fi está bien, en principio no hay ningún problema. Entonces, tendría que funcionar debidamente esto. ¿Cómo lo ves, Claudia? Está entrecortado. O Bueno, llegamos hasta donde podamos, pero a ver, veremos. Si hay coitus interruptus, ni modo. bueno, vamos a hacer lo que podamos. Disculpamos por las dificultades técnicas que puedan manifestarse y pueden interferir un poco en nuestra labor de expresión y expansión libre de información de calidad, de alta calidad vibracional, pero lo hacemos como podemos, ¿verdad? Que al final es todo lo que podemos hacer. Ujú. Bueno, Claudia, todo esto del karma, del orden, del caos, ¿de dónde viene? Estábamos charlando tú y yo, cosa rara, y, y me acordé de una anécdota, ¿no? Que una vez fui a la Casa del Tíbet, en Barcelona. Bueno, fui a ver un acto que hacían ahí, una plegaria, ¿no? Y había el monje que, lo siento mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero es el monje tibetano que normalmente está en Barcelona, ¿no? Es un hombre muy afable que siempre se está riendo, ¿no? Ja, 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 ja. Muy gracioso. Um, y bueno, yo al final me compré una pulserita de esas de semillas de flores de loto, ¿no? Y fui a que me la bendeciera. Yo no soy budista en sí, pero sí que he extraído muchas lecciones de vida muy válidas, ¿no? Y muchos preceptos muy válidos del budismo y he tenido siempre esa simpatía, ¿no? Y bueno, y me lo bendició y entonces, me lo bendijo, mejor dicho, y entonces, bueno, simplemente le pregunté, ¿no? Con toda educación y respeto, le pregunté cómo vivía él la situación del Tíbet, ¿no? Sabemos que el Tíbet ha estado bajo el pie de China durante mucho tiempo y de hecho ni siquiera sabemos, supongo que los que busquen y busquen información la encuentran, pero ya no nos llega por medios masivos. Hace mucho tiempo información sobre el Tíbet, lo último que recuerdo es el ejército chino entrando y apaleando a gente. O sea que en realidad una situación muy difícil para ese país durante mucho tiempo y le pregunté cómo él interiorizaba eso, cómo lo vivía, ¿no? Y él me dijo, yo no lo he podido contrastar a nivel histórico, no lo sé, lo siento si hay algún historiador del Tíbet aquí que dice esto es una patraña, yo solo cuento lo que él me dijo, ¿no? Él me dijo que en tiempos atrás, antes del budismo, el Tíbet había sido un pueblo en el que había muchísimos mercenarios, mucha gente se dedicaba simplemente pues, a ser contratada por señores feudales o por tribus que había por ahí, lo que fuera, pues para matar a otros, para ir a la guerra, para lo que fuera, para saquear, ¿no? Entonces él me dijo que lo que estaba viviendo ahora el Tíbet no era más que el karma, la consecuencia de aquello que los tibetanos habían hecho pues mucho tiempo atrás, ¿no? Y salió de esta anécdota, ¿no? Que compartimos, Claudia,
salió esta idea de que en el fondo el karma es la mecánica que utiliza el universo para restaurar el equilibrio, para restaurar un orden. Y entonces también salió la concepción de que el caos en realidad es solo una percepción que nosotros tenemos de un proceso que lleva al orden Mira, siempre, que por lo tanto el caos es parte indivisible del orden y por lo tanto el orden incluye el caos, ¿no? El caos es todo lo que sucede cuando tiras una piedra a un estanco y ese estanco de repente la superficie, ¿no? El agua sale en todas direcciones y se crean unas ondas y hasta que hay unas fuerzas que vuelven a restaurar el equilibrio encima de ese lago, ¿no? De esa superficie de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué claro. nos interesaba hacer esto, Claudia? Cuéntalo tú. O sea, ¿por qué nos interesa ver el karma como algo mecánico? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que nosotros hemos empezado a hacer? Porque ambos somos muy parecidos, por no decir idénticos, en el tema de ser muy medio autistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos encanta dilucidar todo lo que tenga que ver con dogmatismo y volverlo a algo más comprensible y entendible. Y entonces hemos entendido que en cuanto tú le sacas el dogma a todo aquello que nos han dicho que es sagrado, que no se toca, que no pienses, nos han dicho desde el inicio, en todas las religiones eso es lo que nos han quitado. Entonces vuelven algo que es simple y natural, volvemos al tema que hemos hablado en el anterior live, que eso es satánico en realidad, que todo lo que tenga que ver con algo natural que se da, que siga un curso, un flujo que avanza, la gente quiere como que conquistarlo y volverlo algo que se complica. Lo Controlarlo. complican todo, controlable, cuando en realidad la naturaleza es incontrolable, ¿eh? Porque sigue su propio ritmo, además que es perfecto y armónico en todo. Ujú. Entonces, queríamos sacarle el dogma a la situación para entender que esto es simple, que sacarle el tema que ellos han utilizado siempre, porque en todas las religiones, absolutamente todas, tienen esto que están basados, sobre todo la católica y la judía también, la culpa, La culpa. ¿no? El que si tú haces algo, Dios te va a castigar. O Ujú. inclusive dentro de las mismas del New Age, llámalo así, porque también se han metido entremezclado dentro de las filas de todo lo que viene a ser la espiritualidad nueva. Ujú. Ahí también nos han hablado mucho del karma y el karma y el karma, poniéndole un peso que es inexistente en realidad, porque solamente está en tu mente y en tu cabeza. Y como nosotros somos dioses creadores encarnados, inconscientes, pues entramos en esa vibración de culpa y creamos y recreamos un montón de cosas que en realidad solamente son creaciones nuestras, que Exacto. están en nuestra mente, porque si uno suelta el momento del dolor, eso siempre es sabido, que eso también tiene que ver con un concepto de felicidad, que en realidad la felicidad solamente se logra a través de la aceptación. Uno es infeliz y sufre porque te aferras al dolor, O te porque apegas resiste, al dolor. o porque Claro, resiste. Sí, que te sí. agarras a algo, a soltarlo y vivirlo y transitarlo y en realidad ahí está el aceptar que la situación tal cual es y que no la cambies y el momento en que hay aceptación o entrega, ahí sucede la magia porque te das cuenta que en realidad todo es perfecto. Tú ves, si uno ve desde de una manera extendida, puedes empezar a atar cabos. Inclusive hay un libro que les recomiendo a full porque a mí me ha servido muchísimo, Sincrodestino de Deepak Mm. Chopra, donde Muy él te bueno. explica de manera fácil cómo ves tú en retrospectiva que cada mínimo acto que para ti pueda ser al azar, en realidad no existe nada al No. azar. Inclusive una persona que te has cruzado en el camino, que ni siquiera hayas hablado, una simple mirada, todo tiene una consecuencia y ahora estamos viviendo momentos en los que podemos ver de manera más clara la sincronicidad de cada acto, cada persona. Es súper loco porque usted está en Barcelona, España, yo estoy en Arica, Chile, al otro extremo, y sin embargo, cuando conversamos, es súper loco porque yo digo algo. El otro día estábamos hablando de la niña de mi hija, estaba hablando de fútbol y él estaba caminando en la calle, justo va, o sea, todo es Sí. súper loco cómo se está moviendo y está moviéndose, está acelerando mucho más rápido.
Entonces ahí ha sido que hemos empezado a No, ver el venga. tema del karma, que en realidad el karma solamente es la ley, porque es una ley, Ujú. ¿qué es una ley? Es algo que se cumple sí o sí, Siempre. más allá de la voluntad de cualquiera, Ujú. inclusive de Dios, porque no Es un hay alguien funcionamiento, que pueda. es un funcionamiento. Ya, entonces, ¿qué sucede? El karma es el que viene a poner el orden en este supuesto caos, que en realidad el caos es lo que venimos a transitar y a vivir, experimentar, pero cuando te sales un poquito más, se rebalsa un poquito más el agua, tus emociones, tus vivencias, es inclusive yo creo el salvavidas que nos está lanzando el universo para no seguir para el otro lado. O sea, ven, te está haciendo muy para allá, ven. Claro. Y equilibrio, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Si tú has quitado algo, tienes que restaurarlo. Y hasta que no lo restaures, vas a seguir repitiendo cierto tipo de cosas, que si lo haces de manera inconsciente, la vida te va a seguir empujando para que tú entiendas y tomes conciencia de lo que estás haciendo. Y para Pero mí eso es el karma. enganchando con lo decías, por eso de limpiar el karma de todo, ay, perdona, el dogma de todo eso, ¿no? El tinte moral que le damos sobre todo en Occidente, Sí, porque hemos sido adoctrinados por sistemas de creencias moralistas, ya fueran políticos, el calvinismo, el jacobinismo, o ya fueran religiosos directamente, al final hemos sido adoctrinados moralmente. Entonces, cuando miramos el karma en Occidente sobre todo, lo que hacemos es proyectar el mapa de la culpa y el castigo encima del karma. Y no entendemos que el karma, como tú decías, es un mecanismo, es la forma en cómo el universo mantiene el equilibrio. Es decir, si una cuerda de guitarra, yo la desplazo 3 centímetros hacia ese lado, el primer golpe que va a dar en la otra dirección es de 3 centímetros. Y así va a ir reduciéndose hasta que vuelva a dónde? Al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio de menor resistencia. acaba de ocurrírseme algo, Sí, que en realidad esto lo conocen las personas que han sido el gobierno oscuro del planeta, llámalo, las sí, personas que sí, están a claro. cargo. Y en realidad es por eso que ellos crean de manera artificial este juego de tensión y distensión, del solve coagula, de jalar, y por eso es Exacto. que crean ellos polaridades artificiales, Exacto. porque en las polaridades existe el tire y afloje. En realidad, Entonces es fíjate por que lo que eso que están ellos haciendo, inducen cosas dentro de, pero de manera artificial. Las religiones, sí, sí, la política, inclusive el fútbol, la gente no entiende que eso también es parte de, porque te crea blanco y negro. Y además el fútbol nace de esa concepción de dos contraposiciones que juegan. Entonces, sí, por donde tú veas, hay esto que es artificial, que ellos han metido para mantenernos en este constante para crear karma, distracción, para crear claro, para karma. crear karma, pero que karma de O sea, manera crear un fabricada o desequilibrio que vuelva industrial. a equilibrarse. Pero claro, fíjate, si yo desvío a un ser humano tanto de la verdad, creándole karmas a través de mentirle, decirle qué es lo que no es y que no es lo que es, y confundirle y crearle capas y capas de falsedad encima, lo que estoy haciendo es que ese humano tenga un montón de trabajo para volver a su centro. Porque tiene que Claro, deshacer todas esas mentiras que se ha creído, que son karmas que ha creado, son líneas de tiempo alternativas que están distanciadas de lo que es coherente, de lo que es recto para esa persona. No recto en claro, términos morales, recto en términos energéticos. Y fijaos, tenemos que hacer esta traducción todo el rato porque, como decía, hemos proyectado la culpa católica o judía, da igual, la hemos proyectado en el karma, ¿no? Y el karma no opera en términos morales, no es personal, no te tiene manía, no te quiere castigar, no dice has sido malo y entonces te voy a dar una lección. Eso no es el karma. El karma es, tú no sabes que hay un equilibrio en el universo, pero lo descubres cuando desequilibras algo, ya sea en ti o ahí fuera, y entonces, tarde o temprano, te llega una consecuencia que es lo mismo, el mismo desequilibrio ejercido hacia ti, ¿no? Ejemplos simples. Yo era muy impuntual, por ejemplo, ¿no? Y he hecho esperar a mucha gente y la parte importante, yo no era consciente de lo que eso generaba en los demás. Me daba igual. Yo no atendía a consecuencias. Es lógico pensar que para que
se restaure el orden, yo tengo que entender las consecuencias a las que he sometido a los otros con mi impuntualidad, y entonces es muy probable que a partir de cierto punto la gente empiece a ser impuntual conmigo, a mí empiece a molestarme, y tengo la posibilidad entonces de decir, ostras, esto es lo que los demás sentían cuando yo era impuntual. Es una tontería de ejemplo, porque ser impuntual a mí no me parece tan grave, pero se entiende, ¿no? Entonces, fíjate, al final, como la vivencia humana del karma es escuela, es que simplemente cuando yo tomo acción en situaciones o tomo acciones de las que no soy plenamente consciente qué consecuencias tienen para mí o para los demás, van a pasar cosas que hagan que esas consecuencias mismas yo las sufra, las viva, para que yo me pueda hacer consciente de qué es lo que he vivido. Yo esto en relaciones lo vi un montón. Situaciones en las que yo había estado en un papel al principio, después me tocó estar en el otro lado. Entonces, claro, cuando estás en los dos lados de una ocasión, de una discusión, ¿no? De algo muy polarizado, tienes la posibilidad, hay personas que deciden no hacerlo, pero tienes la posibilidad de entender el global de la situación y, por lo tanto, ya no tener una imagen polarizada o dual de la vida, sino una comprensión holística de lo que sucede y la dinámica que mueve las situaciones, ¿no? No sé si querías decir algo. Exactamente. Sí, son cosas que me han ido llegando. El tema de cuál es el objetivo en realidad de venir aquí. O sea, quizás esto ya con eso se resume, parece súper simple, pero en realidad es así. El venir a encarnar es jugar a ser, a estar divididos, experimentar aquí en la densidad máxima para volver a recordar quiénes somos en verdad. Y el objetivo es tomar conciencia. Yo me acuerdo de esta parte porque he leído hasta cierto punto un libro que me ha gustado mucho, que son las enseñanzas gnósticas de Jesús de Osho. Uh-huh. Y ahí hablaba que Jesús ha sido uno de los avatares más poderosos porque es el único que habla del tema del arrepentimiento, pero además brutal, porque en realidad todas las demás prácticas o religiones te hablan del atravesar el peregrinaje, la penitencia, Penitencia. el autosacrificio y qué sé yo, para poder llegar a este punto de equilibrio, que vendría a ser exactamente lo mismo que tienes que atravesar a través del karma para poder sentir en carne propia lo que la otra persona ha sentido, lo que está. Pero Jesús te habla del término y Él te dice, el minuto en que tú te arrepientas, Uh-huh. ya está, te arrepentiste y el minuto, instante, momento que tú dices, me arrepiento, pero de verdad, conscientemente, ya se te es perdonado. Claro que ellos inclusive lo han, no sé si cambiado o han interpretado mal de acuerdo a la época. ¿A qué me viene a mí ahorita? Es que ese arrepentimiento no es más que el momento en que tú tomas conciencia plena de lo que has hecho. Esto iba a decir. That's it. Entonces Arrepentimiento, es en automático. arrepentimiento mecánicamente significa, ostras, me acabo de dar cuenta de las consecuencias de lo que hice. Uh-huh. La única función del karma, como no es castigarte ni moralizar ni nada de eso, simplemente es volver el equilibrio al universo. Tú has tomado una acción, no has sido del todo consciente de lo que generaba, se ha generado eso, y en el momento que tú te haces consciente de lo que esa acción tuya ha generado, ya no hay nada que equilibrar. Ya se ha vuelto al equilibrio. Ya Exacto, todo ya el has llegado a tu conocimiento que has centro. desarrollado, tu acción, ya lo has recogido. Entonces, Claro, porque fíjate el momento, cómo limpia sí. uno su karma, haciéndose plenamente consciente de las consecuencias de sus acciones hacia uno mismo y hacia los demás. En nosotros lo hemos estado experimentando últimamente, porque nosotros hemos sido muy tox desde siempre, entonces siempre hemos estado pensando y reflexionando constantemente para no perder el equilibrio. Cuesta porque estamos encarnados, pero lo hemos visto ahora de manera práctica, porque ahora la energía está tan potente y estamos viendo a nuestro alrededor gente nuestra, gente muy querida para nosotros, que quizás no ha tenido este toque porque nosotros somos así. Entonces, la energía está haciendo, empujando absolutamente a todos Todo. para que para confrontar tu vida obligatoriamente. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan, o sea, le llamamos torres. Saludos a Sí. la Javi Guinard, porque con ella tenemos una terminología que hemos adoptado. Lupita. La Lupita Torres
que no es más que el loop. Loop es una cuestión que das y circulas. Y torres, porque en la carta de tarot la torre viene a destruir todo lo que has construido en base a preceptos falsos en realidad. Entonces, ¿qué Totalmente. pasa? Si tú no tomas conciencia, viene el karma, la torre y todo se te derrumba y todo se cae. Pero también es solo uno a una ley metafísica que yo aprendí, que le conté una vez eso a Roger, que la primera vez no han habido muchas torres o han habido muchos derrumbes en nuestra vida, que me acuerdo que lo primero que dijo este cuate, porque justo cuando empecé a ir a estas clases, que yo no voy mucho, a mí me gusta picotear de todos lados, entonces me quedo poco, pero me acuerdo que él decía que si tú sientes que el mundo entero se te cae, que te quitan el piso y sientes que te estás cayendo, porque eso es lo que llega a suceder cuando, o sea, en mi caso esa vez perdí el trabajo, estaba viviendo de nuevo con mi papá y estaba experimentando todo lo que había padecido o lo que, o sea, había terminado con mi ex prometido, o sea, fue todo un cúmulo de cosas que había acumulado que eran falsedades y sácate, lo perdí todo de golpe. Entonces era, wow, ¿y ahora qué hago? Es ¿No? una Y sentía liberación que en me... realidad, pero claro, Exactamente, pero en ese momento es cómodo. como que ¿a qué me aferro? Si no hay nada a que me aferre en este momento. Entonces el universo viene y ¡zas! Y él decía, agradece. Y yo, ¿what? ¿Cómo voy a agradecer? No tengo trabajo, no tengo dónde vivir, estoy... No, Mm, agradece, porque ¿qué sí. quiere decir? Que el universo ya ha visto que tú estás preparado y te ha dado el empujón para que tú despiertes. ¿Y qué sucede? Entonces todo lo nuevo viene la torre y viene a renovar absolutamente todo de golpe. Entonces, cuanto más te apegues a las cosas que están a tu alrededor, va a ser mucho más doloroso el Sí. soltar, que no es más, que en realidad no existe ninguna tragedia, simplemente que tú estás aferrado a muchas cosas y no es más ligero tu viaje. Y eso es a lo que estamos viendo en este tiempo que está siendo testeado el mundo entero Bueno, con más entrada de energía, vemos cómo amigos nuestros están sufriendo cosas muy dolorosas, pero porque no es más que ellos han estado muy aferrados a otra cosa. Entonces viene el karma y equilibra todo esto. A nosotros nos han pasado una tras otra. O sea, estamos recibiendo cursos intensos, sí. súper fuertes, pero realmente, ¿cómo te das cuenta que estás en tu centro? Que es mucho más fácil surfear, Más porque ágil. estamos en medio. Porque no hay Sí, menos resistencia, simplemente ya esperas, ya sabes que las cosas que no son consistentes van a caer, estás dispuesto y receptivo a ello, y eso no quiere decir que no haya cosas que duelan o que den miedo, pero digamos que no te sorprende porque tú no estabas mirando hacia otro lado porque no querías verlo, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que los procesos naturales profundos de transformación y sanación se dan sí o sí, y que nuestra colaboración con ellos, nuestra apertura y receptividad hacia esos procesos los hacen mucho menos difíciles, mucho menos dolorosos. Dolor hay porque hay duelos, hay muertes, es decir, hay cosas que mueren, relaciones, ideas de nosotros mismos, ideas de la vida, de lo que es en general, ¿no? Y por lo tanto hay dolor y hay tristeza y hay lágrimas y es normal, ¿no? Y es normal que aparezca resistencia, pero tener presente eso, ¿no? En la medida en que yo me entrego a ese proceso de sanación y depuración, digamos que lo sufro mucho menos porque lo que sufro en realidad es el tratar de resistir procesos que son muchísimo, muchísimo más grandes que yo como persona. Entonces, claro. muy importante eso, ¿no? Aunque sea normal que el mamífero que somos intente resistir el cambio porque lo teme, tener esa conciencia de respirar, el permitir en la medida de lo posible que esos cambios sucedan, porque en realidad están liberándonos, nos están liberando de pesos que simplemente no queremos soltar porque nos hemos acostumbrado a elevar y nos resultan familiares y nos dan una sensación de seguridad. Claro, lo que pasa es que en realidad uno piensa que tiene, pero en realidad no existe eso. Cuanto más resistencia pongamos a lo conocido, pero ese es el punto, ahí también voy. Porque el miedo no es más que el miedo a la... ¿Por qué uno tiene miedo a la oscuridad? Porque tienes miedo a lo desconocido. Uh -huh. Punto, nada más. Entonces, el momento en que tú
es un ejercicio de confianza constante el venir a Indiana, encarnar aquí. Indiana Jones, el salto de fe, ese puente, ¿no? Que no está ahí. Claro, Pero tú, si tienes fe, tú pones el pie como si estuviera. Estamos exacto. ahí, estamos al borde de un precipicio, la humanidad, y las personas que sepan que poniendo el pie en el vacío aparece un puente, cruzarán el puente. Es que somos nosotros los que estamos, los más avesados, rebeldes, los que Los, estamos los, los avanzando. que ni intentándolo hemos podido encajar en el programa, ¿sabes? El Los momento fracasados. en que, claro, es que es que ni intentando no se puede, No, no, no. no, Ya, yo ya había renunciado hace mucho tiempo. también. Pero el punto es que también hay que agradecer a la pandemia, porque es como el punto de partida Sí. que nos han dado. Así ha sido el empuje masivo, Total. esa torre, la Lupita Torres más grande que ha existido en la humanidad, Y ¿no? Ahora, de la humanidad de ahora. Entonces, ¿qué cuando, quiere decir? Agradecer, porque nos están empujando, ya estamos listos para la siguiente etapa. fíjate que cuando la pandemia, las tiradas de tarot que hacías globales, de la situación global, cartas que salían siempre era la muerte, lógicamente, no solo por las muertes físicas, sino también por el proceso de transformación total de la concepción de mil cosas, la torre, estructuras y sensaciones de normalidad que se van al suelo de repente, y el colgado, que es un hombre que se cuelga del revés para poder tener una perspectiva distinta de aquello que ha visto siempre, ¿no? Y fíjate, el colgado es una carta de sacrificio. Estando colgado ahí al revés hay un cuervo que le pica el ojo y pierde un ojo. Él está dispuesto a perder un ojo físico con tal de ver con una perspectiva mayor y tener una comprensión mayor de su realidad. Eso es lo que generó la pandemia, ¿no? Y perdóname porque creo que de ahí estabas desarrollando algo, ¿no? Sí, el punto es que ha sido el año pasado, Segundo, que voy a que a cerrar la todos, puerta. ya dale, te espero a que vuelva y saludo al 3 que está maullando. Listo, perdóname. Estaba mandando saludo a 3 que está maullando por ahí, está Sí, lo he saludando también. escuchado. Ahora está comiendo. Hola, Tres, ¿quieres saludar? Me ha dicho, no, estoy comiendo. Bueno, Dime. estaba hablando que el año, sí, que tú y yo decíamos, cómo tú y yo ni nos conocíamos, pero ha habido un No, momento de la pandemia, de todos aquellos que hemos estado guerreando, cada uno desde su propio espacio, pero aquellos que hemos estado de manera más pública, de verdad, bueno, inclusive no solo a nosotros, porque veíamos cómo estaban creando campos de concentración. Entonces había gente, amigos míos, que ni siquiera eran figuras públicas, pero absolutamente a todos se nos ha planteado el hecho de, es que ahí estaba el punto delgado de, ¿das el salto o no? ¿Te lo estás exacto, tomando en serio o no? La exacto. vida nos ha orillado a eso y decir, bueno, ¿te la juegas o no? Y ha habido mucha gente que ha reculado. Sí, Y nosotros hemos dicho, esto es vida o muerte. Yo me acuerdo que me decían, Claudia, pero estás arriesgando tu vida, ¿qué va a pasar con tu hija? Y ahí me planteaba, o sea, ha habido mucha gente que inclusive nadie sabe lo que hemos tenido que pasar. Quizás todos hemos pasado por cosas así súper dolorosas, que en realidad nos ha servido para entender qué es lo verdaderamente importante. Porque me acuerdo que tengo un amigo, el Dani, le mando saludos. Él llegó a decirme, vámonos, él tenía un terreno y me dijo, vámonos, tenemos que salir de la ciudad ya, porque yo van a también lo venir tenía por en mente. nosotros. Yo lo tenía en mente. Me preparaba para escenarios tipo el ejército entrando en los Va a pisos. entrar a tu casa, Sí, 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 nos van a agarrar. Tengo amigas canalizadoras que han visto y me han dado nombres de vecinos sin que ellas tengan ni idea de que yo tenía vecinos militares y que se llamaba Juan y está aquí al lado. Entonces va a venir y no sé qué, yo, ¿what? Entonces ahí ha sido, bueno, me planteo, ¿sigo aquí? Porque si de verdad va a pasar esta línea de tiempo en la que van a venir y van a entrar y nos van a inocular a todos con esta porquería, prefiero morir en el intento resistiendo, haya sido que me he planteado, muero de pie, si igual voy a morir. exacto. Pero para Entonces, morir de sí, rodillas, claro, pero más allá del orgullo, en realidad también he visto la parte práctica. O sea, si puedo ganar tiempo para que mi hija y el resto de niños puedan tener algo de esperanza, lo hago. Y además pensar, ¿cómo me voy a sentir yo si el día de mañana yo he exacto. muerto? ¿Y qué le he dejado a mi hija de ejemplo? A mi mamá se murió de cobarde o mi mamá
hizo algo por mí. Yo esto creo que es muy importante que nos lo planteemos todos en este punto de la historia, porque se nos va a seguir confrontando con quién somos en ese sentido. Es decir, si hemos venido aquí incluso a morir con tal de defender nuestra dignidad y libertad, o si hemos venido aquí a morir avergonzados por no haber luchado por nuestra humanidad y nuestra libertad. Porque morir vamos a morir a priori. Entonces la idea es morir dignamente, y morir dignamente significa que has vivido dignamente. Y vivir dignamente significa que no has aceptado nada, ni en el ámbito personal, ni en el social, ni en el familiar, ni en el colectivo, que no fuera digno para ti. Y punto. Y si eso empieza a suceder en masa, se ha acabado el juego, se ha acabado el New World Order, se ha acabado los reptilianos de 12 metros, se han acabado todos los pesados que somos nosotros hablando de todas las fuerzas del mal, y se ha acabado toda esa patraña. No hay fuerzas del mal más que aquellas que sostienen los humanos de bien, en muchos casos, desde su miedo. El miedo que deben mirar y sanar para no proyectarlo más ahí fuera alimentando esas fuerzas del mal. Entonces, hemos venido aquí a ser dignos, y ser digno significa que estás dispuesto a morir antes que vivir de forma indigna. Y eso requiere que cada uno se siente y se mira a los ojos con la muerte y sienta todo lo que le produce. Y lo llore, y lo tiemble, y lo que tenga que ser, para que la muerte ya no nos dé miedo, porque al final no deja de ser otro espejismo más también. Exacto, tú has tocado este punto que era el que quería tocar. La muerte, el momento en que, eso es lo que he leído en un post que es tan simple, es que te das cuenta que las verdades que son trascendentales son simples, Sí. son brutales. El momento en que tú pierdes miedo a la muerte, ya está, te volviste súper poderoso y ellos han perdido. ¿Por qué? Porque entiendes que en realidad la muerte no es más que otra etapa de transformación y que somos eternos. Entonces, ya está. Quisiera, para que las personas lo puedan ver claro en sí mismas, que entiendan por qué cuando has perdido el miedo a la muerte y han perdido cualquier tipo de fuerzas aquí fuera que quieran manipularte. Y es porque solo se te puede manipular si tú tienes la percepción de necesitar, a vida o muerte, algo de aquí fuera, algo de alguien. O la percepción de que tú tienes control sobre algo en realidad. Bueno, puedes tener miedo porque te has creído que en efecto has conseguido el control sobre eso que crees que necesitas, y entonces descubrir que no lo tienes, evidentemente, porque el control no lo puedes tener sobre nada que no sea tu propio organismo, ¿no? No por mucho tiempo y solo con connivencia de la otra parte, en realidad. Pero en realidad el miedo siempre, todos los miedos vienen del sistema de supervivencia, ya lo dice el nombre. El sistema de supervivencia se rige para sobrevivir, por lo tanto, lo que más teme es la muerte. Por lo tanto, lo que sustenta el sistema de supervivencia es la muerte. Entonces, si yo vivo asustado de la muerte, y de eso se han encargado religiones, cultos y las tradiciones populares y el materialismo, todo. Ahí está el satanismo. Sí. Ese es el satanismo, porque en realidad la muerte, si nosotros llegamos, pero si te das cuenta, las otras culturas que no han llegado a desarrollarse tanto, que en realidad los han hecho callar, los druidas, los celtas, los egipcios, los incas, los aztecas, los mayas, todos ellos, hasta los tienen elefantes en común? Claro, pero ¿qué tienen en común? Que ni bien nacen, está inserta en su cultura la muerte. Sí. Conviven con ella porque ellos saben que ni bien vienes a esta vida, la única certeza que tienes es que vas a morir. Entonces, ¿Y qué pasa cuando, claro, perdóname, acabo ya la argumentación, cuando uno ya ha enfrentado lo que más miedo le genera, o incluso lo que genera todo el sistema de supervivencia, que es la muerte, cuando uno la ha visto, la ha llorado, la ha temido, ha sentido el temor que le tiene, la ha redibujado a través de sentir esas emociones y ya la puede mirar a los ojos y aceptarla como parte natural de la vida. Entonces, ¿uno de qué tiene miedo exactamente? O sea, ¿cómo se le puede manipular? O sea, ni siquiera que le digan, haz esto, te voy a matar, puede decidir hacerlo o no hacerlo, pero ya no. O sea, en el peor de los casos, no tengo miedo. Entonces, claro, las personas se vuelven no manipulables
cuando enfrentan esa sensación de carencia y ese conflicto con la vida y la muerte que les hace vivir en el miedo, se liberan de ese miedo y se dan cuenta que no necesitan nada de nadie y no le deben nada a nadie. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que el sistema intenta evitar de todos los modos, incluso ridículos a veces. Porque están desesperados, Y en es, realidad. sí, y eso estábamos hablando, que en realidad ahora como la Tierra está elevando tan rápido su vibración y el tiempo está avanzando tan rápido, esta ley del karma se da de manera más rápida y Es fatal, además, fácil. es genial porque tú ves que si la oscuridad que está de un lado supuestamente piensa esto y lo hacen de manera torpe, ahora Exacto. viene la luz que está cargada por el otro lado y lo hace el cuádruple de grande al otro extremo, entonces se están autodestruyendo en Es lo que es realidad en esta. que ahora cada paso que da la oscuridad, por así decirlo, aquí en el juego 3D, ¿no? Es la respuesta, como tú dices, está potenciada por la alta vibración del momento que estamos viviendo y entonces que prácticamente es la oscuridad la que está dándole paso cada vez a la luz para que actúe. Pero es como que la luz, en realidad, como ya está en paz, porque es luz, tampoco va a ser proactiva a la hora de luchar contra, es decir, resistir a, es decir, miedo, la oscuridad. Mm, Entonces, fíjate que se está redibujando a nivel metafísico de tal manera, porque vamos abriendo nuestra conciencia hasta el punto que es como, no, si es la oscuridad que cada vez que hace un movimiento, sí, de acuerdo, claro, hay gente que lo sufre, evidentemente. Nada queda fuera de esos ciclos de karma y de ese reequilibrio. Pero cada vez que la oscuridad hace un paso de forma natural para compensarse energéticamente, la luz se impone hacia ello, teniendo en cuenta que el ratio de fuerzas en la Tierra ha cambiado por el proceso que estamos viendo ya desde hace décadas de claro, ascensión. es que cada vez que se eleva más la tierra ya no hay cabida para el miedo. Entonces todo lo que tenga que ver y regirse, ellos se rigen por el miedo porque no son incapaces de, o si son capaces de generar algo, es cada vez menos porque, o sea, de generar algo propio, porque en realidad si te das cuenta, cuanto más bajo vibres es aquel, ellos están aterrados y siempre han vivido bajo el miedo porque es lo único que conocen y a eso se han aferrado. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tiene cabida esa vibración dentro de, es demasiado densa, entonces es Se me como que ocurre, se está cirniendo y todas las piedritas que son lo más pesado se va quedando abajo, entonces cada vez está más ligera la tierra, entonces ellos solos se están quedando. Pero también en este paso yo he visto muchas personas que, claro, tengo familia que está sufriendo eso, ¿no? Que toda la vida ha tirado solo para un lado, para un lado, para un lado, para un lado. Miedo, 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 miedo. Están siendo arrinconados, según ellos, por el destino. Es que cada vez vas a seguir en la tensión, hasta que reacciones y ahí vas a ver saltos cuánticos, perdón, de personas que nunca en la vida han pensado en algo, que de golpe vienen por eso esos saltos cuánticos, porque es el karma viniendo en equilibrio a darte un sopapo tan fuerte, porque como tú has estado en otro lado completamente dormido, el universo te tiene que bueno, volver a equilibrar. me viene una imagen que es la de una presa, ¿no? Hay mucha agua, mucha agua, mucha agua que se está reteniendo ahí durante muchos años, muchos años, muchos años, ¿no? Mucha información, mucha conciencia que se retiene y llega un momento que la presa no aguanta la presión y se rompe. Y entonces salto cuántico. ¡Buah! De repente tsunami. ¡Oh! ¿Sabes? Y eso Sí. está pasando en muchas personas. Cariñosamente lo llamo que están saltando las palomitas en la cabeza de la gente. Que todos estos granitos de maíz que estaban ahí, que hacían ruido así, que generaban muchas distorsiones, están empezando a petar. Pam, 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 pam. Entonces, si alguien que nos está viendo está en un momento en el que se siente acorralado, como tú decías, ¿no? Debe tener claro que lo que le acorrala son sus propias ideas, sus propias formas de mirar y relacionarse con la realidad y consigo mismo. Entonces, en realidad no está, o sea, en realidad tiene la sensación de estar acorralado, pero ese acorralamiento es simplemente la tozudez y eso no encaja muy fácil, ¿eh? A las personas les cuesta escucharlo, pero yo lo he visto en mí mismo y lo he visto en otras personas, y así, es la tozudez de querer amarrarse, como decíamos, ¿no? A cosas que ya no tienen sentido, que en muchos casos ya no son solo relaciones o lugares o situaciones o trabajos, a veces son formas de pensar, creencias, hábitos, costumbres, ¿no? Entonces, si alguien se siente acorralado donde debe mirar, aunque parezca que sus problemas están a su alrededor,
esos problemas de alrededor están reflejando una relación tormentosa, una relación limitante, una relación tensa con uno mismo y sobre todo con lo que uno genuinamente siente que necesita, ¿no? Y que desea. Que al final es Claro. hacia la dirección hacia la que nos salimos de estos ciclos kármicos, de estos patrones, ¿no? Y empezamos a vivir en el Dharma, vivir enfocados en nuestro servicio hacia nosotros mismos y los demás, combinado. Claro. Porque es que va combinado en realidad. Si tú Sí. estás siendo coherente con tu propia verdad, estás alineado al universo entero, porque somos todos, estamos interconectados. Entonces, a Uh-huh. medida que cuanto más equilibrado estés, cuanto más centrado estés en ti mismo, es que es de verdad, es práctico y empírico todo lo que nos dicen como teoría, ¿no? Todo el rato repiten, que si tú trabajas en ti mismo, entonces el universo va a cambiar. Según mucha gente te dice, pero hay gente muriendo y tú no estás haciendo nada, cuando en realidad la gente siempre va a morir, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Esa frase de Wayne Dyer que a mí me encanta, que dice que no puedes enfermar suficiente para sanar a nadie, no puedes empobrecer suficiente para enriquecer a nadie, no puedes entristecerte suficiente como para hacer feliz a nadie, ¿no? ¿De dónde ha salido la idea de que si yo me sacrifico hago un bien a los demás? Esa idea de no, yo es que amo mucho a los demás, tengo de todo para los demás, le doy mucho a los demás, pero para mí mismo, para mí misma no tengo nada. Eso, lo ¿Te siento mucho, ubicas? eso no puede ser verdad. Si yo no tengo para mí, lo que estoy dando ahí fuera es una obra de teatro, lo siento mucho, no estoy dando energía de calidad, de amor y de fraternidad, de afecto, de ayuda, si yo a mí mismo no me estoy dando amor, afecto, fraternidad, ayuda. Eso, por mucho que lo parezca, por mucho que pongamos sonrisas, por mucho que nos obliguemos a hacer cosas por una persona, en el fondo esperando que entonces esa persona se entera que está en deuda con nosotros y nos va a hacer cosas. Me explico por dónde va, ¿no? Siempre poniendo en el afuera. Es que ellos se han Claro, encargado de eso y por eso sí, ahora todo lo que es la Agenda 2030, absolutamente toda está basada en lo mismo y han dado el start con la pandemia. ¿Qué ha sucedido? Te han metido en la cabeza la idea falsa de que qué poco empático eres. Nos han repetido hasta saciarte sí, ya y la gente se la ha creído. Y todos repetían como loros. O sea, sí, es sí. que yo al autosacrificar mi libertad, mi dignidad, todo lo que Yo esto estoy le llamaba, viviendo, sí, yo esto le llamaba el estoy fascismo, ayudando. el fascismo Claro. solidario. Y es Tienes que ser solidario por obligación, como yo te diga. claro, claro. Y la gente, ok, sí, está bien. Y claro, y además que ellos, que si tú no estás dispuesto a sacrificarte porque sabes que son patrañas, claro, los otros te van a ver por el sentido de injusticia. No, tú no te estás sacrificando, te tienes que sacrificar. O Sí, sea, sí. y es en ese precepto de que tenemos que entregar nuestra dignidad y nuestra libertad, está basado toda la Agenda 2030, porque ahí te están hablando también el LGBT y toda esta cuestión de ideología de género, te hablan de la falsa igualdad. Entonces, todo nuevamente en el tema No, es que igualdad de es perverso en sí mismo, porque no somos iguales, no hay dos seres humanos iguales, ni siquiera dos gemelos que sean iguales, iguales en toda su extensión como personas. Entonces, esto de la igualdad, pues lo siento mucho, para mí es una patraña, o sea, tiene que haber equivalencia, tiene que haber los mismos derechos, las mismas justicia, oportunidades, es equidad. justicia, pero lo que no tiene que haber es igualdad, porque eso va en la dirección de la uniformidad, que es lo que siempre ha querido el Claro, sistema, que seamos robots hechos en serie. Eso es lo que quiere el sistema, que seamos robots hechos en serie y que ellos tengan el mando a distancia de esos robots. No vamos a claro. permitirlo, ¿verdad, chicos y chicas? Vamos a ponernos un poco tozudos, rabiosamente tozudos, en ser rabiosamente humanos, que significa amar rabiosamente, ser creativos rabiosamente, no perder el tiempo dudando de nosotros mismos y de nuestras capacidades, invertir ese tiempo y esa energía en hacer lo que sea, porque a malas es un aprendizaje y nos va a hacer mejores, porque no vamos a permitir que nos conviertan en robots con mando a distancia. No vamos a permitir, Claro, ¿verdad, Claudia? además, pero claro que no, pero además el tema es de ver la practicidad de que de verdad esto se cumple, Mm. porque no ha sido la primera vez que han intentado y que han hecho este tipo de cosas y una y otra vez hemos visto que en realidad no sirve de nada luchar contra ellos. Contra. Lo que resistes persiste.
exacto, estás dando más energía e impulso a esta tensión Lo estás y haciendo otra importante, vez estás proyectando grandeza, lo estás estás proyectando poder, creando estás más proyectando... este juego de Sí, tensión que es el que tenemos que salir y que el karma sigue y sigue y sigue. Lo estamos alargando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú dejas, sueltas y te dedicas a crear para ti y para los demás, es que es a tu alrededor. volver al tema. El momento en que tú estás completamente coherente y en el centro de tu propio ser, con tu llamado, con tu sentir, con lo que... Eso me acuerdo el año pasado y lo repito hasta la saciedad. Son cosas súper simples y en la simplicidad está la verdad. Y Sí, son cosas que no necesitan ni siquiera explicarse. ¿Dónde? Porque hay mucha gente que quiere colaborar y no sabe dónde. Simple. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces, para poder dar, tienes que autoevaluarte, volver a centrarte en ti y empezar por cosas básicas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? sí, En esa parte donde esté tu pasión, está tu misión. Entonces tú te centras en lo que te gusta, en tu misión. Esta vida uno se hace un disfrute, genera prosperidad y todas las personas que tengan que ver con lo tuyo van a ir acercándose de sí, manera natural y ahí es donde empiezan a generarse las redes que están redes. ya, el tejido de luz está ya desplazado. Sí. Simplemente que ahora se están acomodando algunas cosas y es mágico porque nosotros lo estamos presenciando. Ujú. Estamos viendo cómo la gente perfecta y adecuada empieza a aparecer de cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos. Entonces es eso, cada día plantearse, levantarse y dar un solo paso. Es ese paso de fe que tienes que dar, lo que tú decías, Indiana Jones. Había otro post que yo leía que era, es el hecho de que tú no sabes, no ves ni siquiera el camino. Mm. Pero tú anímate a dar ese paso. Es un solo paso que el universo te pide. El momento en que tú das el paso, todo lo demás se despeja y se empieza a desplegar delante tuyo. Por eso también Jesús te decía, vivir en el ahora, Sí. constante. No necesitas adelantarte ni necesitas ver el pasado porque ya estás aquí. A medida que más presentes estamos, más rápido podemos salir del juego, porque ahora sí estamos siendo testeados, pero brutalmente. Yo Sí, sí. ayer, anteayer y antes de ayer estoy recibiendo clases intensivas, pero full. Y aquí estoy. Y encima con buen humor, porque realmente te das cuenta que ya estás. No importa Sí. lo que pase en el afuera. Te vas dando cuenta que es un programa personalizado, además. O sea, que no es un Claro. castigo. No solo es que no sea un castigo, es que es un programa personalizado de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Y entonces, cuando empiezas a estar de cara a eso, ¿no? Entonces empieza a ser mucho más fluido y al final es como un diálogo que tienes con la vida. Ya sabes que la vida te va hablando a través de situaciones, a través de personas, que te va reflejando partes de ti, que te va... Es todo como muy bien trenzado, pero claro, para que uno viva en la experiencia de ese trenzado perfecto de circunstancias, ¿no? Y de sincronías, uno tiene que estar relajado en ello. Y relajado en ello quiere Es decir que uno no bailar. tiene que estar en el miedo tratando de controlar, no porque tiene que pasar esto de esta forma con esa persona, porque si no, esto, lo otro. Claro, cuando hacemos esto rompemos el trenzado natural perfecto, que la realidad de forma natural va trenzando. Es la tensión que se genera, que tú, ahí está, cuando resistes, persiste, porque claro, porque estás todo tieso. Es bailar con la vida, es la Exacto. danza que decimos. Para Sí, bailar sí. bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Soltarte, Sí. aflojarte y dejar de resistir en la entrega, la rendición, que tanto ahí está nuevamente el satanismo metiéndote en la cabeza cómo debe funcionar. Nos quieren poner y enemistar hombres contra mujeres, femenino contra masculino, para Mm. seguir estirando la tensión que es falsa e irreal, que cuando tú Primero entras, lo que es masculino y femenino y después quieren crear confusión entre lo masculino y lo femenino. O sea, pues, venga, vamos a desdibujarlo todo lo que podamos, ¿no? En todos los niveles. sí, es que además nos han contado que la rendición es indigna, pero ¿cuál rendición? Exacto. No, o sea, ¿no? Porque ellos nos quieren hacer rendir de manera artificial cuando la rendición, y está María Magdalena y Jesús, la entrega, La lo rendición del femenino ego. siempre, la rendición del ego, pero lo femenino es lo, por eso es que
la máxima expresión de amor en el mundo siempre ha sido tú ves, es la madre. Claro, es el arquetipo del amor incondicional. Otra cosa es que ¿Por después qué? cada madre sea distinta en la capacidad, ¿no? Pero Claro, en su en propia... el arquetipo. Pero el arquetipo es el amor incondicional, la madre, sí, claramente. ¿Por qué? Porque se rinde por completo al amor que siente por su... Y no Exacto. se cuestiona No, ni duda en ningún momento. Porque además, ahí te das cuenta que ¿por qué es el amor más fuerte y poderoso? Porque tú a un bebé no le vas a exigir que te ame. Tú ya sí, sí. tienes en la cabeza, porque todos damos, aunque no querramos, inconscientemente esperando algo a cambio. Ujú. Depende del Pero grado de cuando, heridas que haya de vínculo. pero tú, cuando eres mamá, estás plenamente consciente que este bebé no te va a poder retribuir. Ujú, Quizás más adelante, pero no lo haces pensando en eso. Entonces te estás entregando por completo a amar con todo, ujú. defender con todo, sabiendo que esa personita no te va a poder retribuir de manera inmediata. Entonces, ahí Y está el hecho de amar y dar de manera que no se acabe este amor. O sea, dar sin porque esperar, es simple. porque es el estado natural de la vida da. Es decir, Claro. los árboles sin que ningún humano haga nada, una semilla se abre, la lluvia cae, hay tierra ahí con nutrientes, el árbol crece, da frutos, o sea, esto sucede sin que ningún humano tenga que hacer nada, sucede por sí mismo. La naturaleza da todo el rato, da. El sol está todo el rato dando calor y luz, todo da, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se coloca en esa posición, claro, aquí hay que hacer diferenciaciones claves, ¿no? Las personas que tienden a dar de forma natural tienden también a caer en relaciones abusivas o tóxicas, porque hay muchas personas que creen que no pueden generar lo suyo propio, que tratan de abusar de personas que dan, ¿no? Entonces, sí, dar siempre vigilando que no estemos dando en un lugar en el que vamos a quedarnos vacíos y quemados y creyendo que lo que damos no tiene valor, ¿no? O sea, siempre dar lo que damos, tener la intención de dar, pero darlo en lugares en los que se pueda transformar en energía, en los que nos vuelva de forma más o menos equilibrada, en los que se transforme en algo que da frutos, ¿no? Que sea productivo, ¿no? Ahí puedes ver en la práctica clara de que realmente eh, el amor es lo que rige a todo, pero ¿de dónde parte el amor a uno mismo? Todo el rato te Exacto. repiten esto, pero en la práctica sí se ve. Porque si tú te amas a ti mismo, hay un límite en el dar. Hay un Uh-huh. límite que tú ya vas a saber que eso ya no es sano. ¿Por Y a qué? la Porque vez, tú te amas a ti. sí. Y a la vez, si te amas a ti mismo, tampoco tolerarás actuar de ciertas formas con los demás, porque Claro, no te vas a sentir orgulloso ni satisfecho contigo mismo si actúas fuera de tus principios, por ejemplo. Entonces, fíjate que amarte a ti mismo al final es respetarte a ti mismo y si tú has aprendido a respetar lo que eres, ¿cómo no vas a respetar cualquier otra forma de vida, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ver es, porque claro, aquí hay muchas confusiones, el ego lo coge todo y lo desdibuja, ¿no? Ah, mate a ti mismo, quiere decir que tengo que ser egoísta, quiere decir que tengo que darme a mí lo que yo quiera, cuando yo quiera, a costa de quien sea, ¿no? No, eso no es amarse a uno mismo, eso es destruirse a uno mismo, porque eso va a generar un karma precisamente que hará que tarde o temprano me vuelva todo ese abuso, todo ese chupar de los demás, ¿no? Que he extendido, ¿no? Entonces, mirar por uno mismo, ser egoísta de verdad, ya lo habíamos dicho en algún otro directo, es asegurarse de que uno se está tratando con amor y respeto a sí mismo y a los demás. Pues entonces es cuando uno está generando unas ondas de energía que también van a volver en algún momento. Entonces, fíjate que al final, cuando uno va limpiando los conflictos que tiene dentro suyo, lo que va volviéndose incomprensible es por qué uno tendría que generar ondas de energía que no son agradables y que después le van a volver. claro, Entonces, ser claro. bondadoso no es una cuestión moral, no es una cuestión de ganarse el cielo, de demostrarle a Dios que eres digno, o de demostrarle a papá que valía la pena amarte, o que... No, ser bondadoso es una cuestión puramente mecánica de eficiencia y, además, tiene un substrato que es que todos estamos más felices y contentos, que no es Claro, despreciable, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. me parecía interesante que hiciéramos... Llevamos ahora mismo 54 minutos y yo, si quieres añadir algo más, feel free, ¿eh? No te corto, ¿eh? Pero bueno,
Me parece que es No, interesante redibujar sobre todo esto, esta idea no tiene nada que ver con culpa, con castigo, con morales. exacto. Hay un Dios ahí tipo cura, enfadado, que está mirando a ver si, uy, no, Roger, hoy ha llegado 5 minutos tarde, le vamos a joder. No, no es eso. Simplemente hay una armonía en el universo, a veces yo sin darme cuenta, por pensamientos de baja vibración, de baja calidad, y yo me salgo de esa armonía y entonces el universo simplemente de forma mecánica, como de la misma forma que si yo soplo una vela, la vela se apaga, pues simplemente reordena eso y lo reequilibra. ¿No? Y muy importante, muy práctico, si tú quieres asegurarte de no comerte karmas de lo que hayas hecho, de lo que haya pasado, asegúrate de ser muy consciente y sentir en ti lo que haya generado esa situación, esas acciones que tú has hecho en otras personas. O sea, Claro, no hay truco. Tienes que pasar por el sentir que tú has generado en otros para salvarte, para... no salvarte, es porque ya eres tú mismo el que está reequilibrando la energía. No lo tiene que hacer el claro, universo. exactamente. Y menos karma te vas a llevar a medida que tú vayas tomando mayor conciencia de lo que estás sembrando, porque ¿qué Claro, vas a cosechar? No vas a cosechar bananas si estás sembrando piñas. Entonces, exacto. es mucho más simple cada vez. O sea, vivir en el ahora constante, estar cada día más conectado contigo, con tu sentir, con tu coherencia, ser coherente contigo, con lo que sientes. Y de verdad que no existe mejor negocio y que te genere mayor prosperidad que el ser bueno, Pero porque insisto, todo lo que ser das, bueno recibes. es importante que ser bueno no creamos que son lo que nos han dicho que era ser bueno. Ser bueno es algo que se deriva de una sensación interna contigo mismo, una sensación íntima, lo que es ser bueno en cada situación concreta. Y nadie te lo puede Claro, decir. Solo tú puedes claro. conectar íntimamente contigo mismo para saber lo que a ti te dice el corazón que es correcto en cada situación y haciendo eso, al final lo que te estás asegurando es que aquellas cosas que lleguen a ti muy probablemente estén también eh, generadas desde el corazón, ¿no? Claro, y partir, yo siempre, miren, los mandamientos para la gente que esté en eso me parece genial, pero para mí se resumen en dos, y siempre es lo que digo, porque ahí te da libertad plena de qué cosa quieres experimentar. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y haz por los demás lo que esperas que te hagan y a que hagan por ti. Es Mm. simple y ahí tú vas a saber qué quieres experimentar. ¿Quieres dolor? Da dolor. ¿Quieres que te desprecien? Hazlo. ¿Por qué? Porque es una ley. Las Mm. leyes se cumplen. El karma sí Correspondencia. existe, pero es genial. Se va a cumplir eternamente y va a trascender a nosotros, a la humanidad, todo, el universo, el cosmos entero se rige bajo esta ley. Porque es equilibrio y es mecánica pura. Entonces, quitar el peso de que es un castigo, nunca fue un castigo. Son solamente ideas que nos han metido en la cabeza a través de las religiones. Para eso, para controlarnos, para crear una tensión artificial dentro de y tener la sensación de que controlan algo, cuando en realidad ahora estamos ya en esta etapa de que nunca hubo control. Siempre ha sido la mecánica de la armonía que viene a través del karma, que pone un orden dentro del caos aparente. Y eso. Así es. Me vino como concepto ahora, no sé si está muy relacionado o no, pero como me vino y yo lo suelto, ¿no? Me vino la frase esa de ser el humano que quieres ver en el mundo, ¿no? Es el tipo de ser humano que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Al final, para mí eso es creo que era de Gandhi, es un principio bajo el que he vivido, ¿no? Porque ya me empezaba a sentir ridículo yo mismo exigiéndole al mundo, a las personas que fueran de ciertas formas, si yo en algunos casos ni estaba intentando ser de esas formas, algunas veces incluso era incoherente con eso que estaba exigiendo a los demás, Claro. ¿no? Entonces deja de Por eso exigir ahí fuera, deja de exigirte también a ti, porque exigir no es la vía, porque exigir es me debes, y eso no es la buena vía es el agradecimiento. Y eso sí, empieza a buscar en ti, a incentivar en ti, a motivar en ti esas partes de ti, esas formas de funcionar, esas formas de ser que verdaderamente son las que le exigirías a los demás que apliquen, ¿no? Y así, oye, cada uno atiende su jardín, todos tenemos un jardín bonito y ya está. O sea, es que no es tan difícil, amigos. O sea, esto de arreglar el mundo del planeta, ¿eres un ser humano ahora aquí encarnado? Sí.
pues tienes trabajo que hacer efectivo y que tiene un impacto en el mundo, que es ocuparte de tu jardín y hacer que sea lo más parecido a aquello que a ti te hace sentir a gusto en casa y en paz, y por lo tanto te hace tener una buena disposición también hacia el mundo y hacia los demás, ¿no? Yo creo que eso, si lo hacemos un mínimo cada uno, las cosas cambian. Mira, y no hemos tenido que luchar contra reptilianos de 12 metros, ni hemos tenido, simplemente se vuelven obsoletas todas esas oscuridades porque nosotros nos estamos elevando energéticamente por encima de ellas, que es lo que Sí, va a suceder para todos aquellos que verdaderamente se comprometan consigo mismos. y exactamente nosotros podemos dar fe de que a toda la gente que está allá afuera dejen de engancharse y fijarse ya en las élites. Nosotros hemos atravesado esto y creo que mucha gente ya nos conoce porque hemos estado haciendo esto de manera pública. Hemos investigado, somos conspiranoicos, hemos visto de cerca mucha gente de este lado oscuro y hemos llegado a la conclusión que a medida que más resistes, más persiste y dejar de tener miedo en el momento en que dejas de ver lo que no quieres, te das la vuelta y empiezas a ver lo que sí quieres. Aunque ustedes no lo crean, el miedo a que inclusive hemos llegado a pensar que nos iban a matar. Y estamos aquí, somos un ejemplo claro y vivo de que todo lo que tienen es falso, todo lo que dicen es falso, no va a suceder. Suelta y empieza a pensar y empieza a jugar. Esto es un juego. A veces es macabro, pero lo es. A veces me da la sensación que Depende. ellos lo que hacen es tirar un petardo y esperar que la gente reaccione como si hubiesen tirado una bomba atómica. No quiere decir que el Exacto. petardo no le pueda hacer daño y dejar sordos a unos cuantos, ¿eh? Pero lo siento mucho, les hemos hecho nosotros, con nuestra forma de mirarles y nuestra forma de reaccionar a ellos, les hemos hecho muchísimo más poderosos de lo que son en verdad, y lo vamos a ver porque muchos nos estamos ya cansando de entregar ni una gotita de poder a ese tipo de personajes y actores en la Tierra, y por lo tanto van a perder y están perdiendo poder, van a caer y van a resultar obsoletos porque nosotros estaremos abstraídos totalmente, generando ya, como estamos haciendo ahora, nuevas formas de vivir en la Tierra que sean decentes. Yo no quiero que la nueva humanidad sea una humanidad que está resentida, luchando, odiando a los tiranos. ¿Por qué esa humanidad va a acabar siendo tiránica? Como todos los revolucionarios que han llegado a derrocar el poder y se han puesto en el poder, han acabado siendo igual o peores que los tiranos que derrocaron. Entonces yo no quiero una nueva humanidad que esté enfocada, centrada, que nazca de la rabia, el odio, el resentimiento hacia... No, son irrelevantes y tenemos que actuar como lo irrelevantes que son. Que están haciendo daño a personas, esas personas que están sufriendo esos daños se han situado ahí a nivel kármico. Que están sufriendo niños es terrible y tenemos que hacer lo que podamos para proteger a todos los niños del planeta de sus fauces. Pero no podemos estar generando una nueva humanidad desde el miedo, el rencor, el resentimiento, el dolor, la frustración, la rabia, el victimismo. Por lo tanto, tenemos que crear espacios sagrados naturales dentro nuestro que nos conecten con el amor constantemente a pesar de lo que suceda, y tenemos que empezar a irradiar desde ahí, conectar con otros y crear nuevas realidades. Que es lo que, fíjate, y tú lo decías antes, ni siquiera tenemos que crearlas. Tenemos que estar en el espacio interno necesario para que la inspiración, la conexión, el amor, la creatividad se den. Y entonces ya se va aterrizando todo solo porque está dentro del plan. Y punto. Porque es que es simplemente suelta. El momento en que sueltas la resistencia, Entrégate a esta película, entrégate a te esta aventura. entregas y es como una ola. Sí. Literalmente o sea, tú te sueltas y, y te va a llevar. Entonces tú relájate, es un baile. Ni siquiera es que tú tengas que hacer algo, simplemente al soltarte va a venir el universo y te va a empezar a llevar. Lo que tienes que hacer es formar parte de la escena, ¿sabes? Eres un Claro. actor, ya hay un guión, ya hay una escena dándose, solo tienes que formar parte de ella. No tienes que Así es. controlarla, temerla, ni perseguirla, ni amarrarte a ella, ni simplemente formar parte armónicamente de esa escena que se esté dando en tu realidad. Y bueno, y como yo ya he cantado Rocío Jurado, yo creo que tenemos que ir acabando ya, porque si no, a ver qué voy a ser más capaz de hacer en público, ¿sabes? La ola. ¡Hola, hola! Oye, Claudia, qué placer hablar contigo. Es súper enriquecedor hablar contigo y escucharte sobre todo. Y nada, bueno, pues ya sabes.
aquí cuando quieras estamos para hablar de la vida, resolverlo todo y entonces que cada uno se haga su propia Macedonia con lo que escucha aquí, con lo que escucha en otros lugares, sobre todo con lo que resuena, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos ido a ninguna escuela determinada, es como hemos ido cogiendo cada fruto que nos resonaba de lo que nos ha llegado, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Cada uno se tiene que hacer su propio librillo, su propio álbum de fotos, su propio, ¿sabes? Su propia recolección, ¿no? De información y de todo eso, ver qué es lo que más resuena y lo que les sirve en términos prácticos, ¿no? En la vida. Claro, Y y recordar que Jesús lo decía y siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Tengo un amigo que me decía que en realidad eso parece ser que cada uno se está haciendo su Dios a su medida, pero no es así. Dios habita en cada uno de nosotros, no está afuera. Y Jesús te lo decía, no necesitas buscar, está dentro. Entonces, tú quieres conectar con la divinidad, porque ¿de dónde viene todo lo bueno, lo positivo, la prosperidad, el amor, todo lo que de la divinidad? Entonces, no necesitas salir a ningún lado, está dentro de ti. Entonces, vuelve hacia adentro. Si quieres salir de la Matrix, la única vía es yendo hacia adentro. Eso. dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Bueno, ya está. No castigamos más ya, bueno, yo, sobre todo, cantando a la audiencia. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, también a todos los que vais a ver este directo. Lo voy a subir en todas las redes, en Facebook, en Telegram, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn. No, en LinkedIn no es broma. Pues nada más, Claudia, muchísimas gracias por este rato de charlas y de esclarecimiento de estas cosas que vivimos y nos vemos en la próxima, ¿no? Chao chicos, chao a todos y bendiciones a todos. ¡Mua! Bendiciones a todos.